Hemos llamado la charla Soplo de Vida, que es el nombre de la obra de Luis Fernando Franco, que oiremos enseguida. Una obra que reaviva aerófonos prehispánicos. Es una obra que vuelve a la vida estos objetos. Y en ese sentido, tal vez lo más destacable de este proyecto es un proyecto único en la historia de la sección de música y del Museo del Oro. La primera vez que nos unimos las dos áreas y se crea una obra, se compone una obra para ser interpretada con objetos de las colecciones arqueológicas del Museo del Oro, y que surge también de una investigación y una exploración conjunta entre el compositor musical, el compositor de la obra sonora, y el Museo del Oro, y una serie de investigadores externos que participaron en el proyecto de los que les contaremos más adelante. Es una obra muy, muy especial que creo que que estoy segura de que nos transformó en el Museo del Oro, transformó a Luis Fernando, y seguramente de aquí para adelante pues habrá otras exploraciones, o esperamos que haya otras exploraciones similares con esta colección. Una colección patrimonial pues maravillosa, con miles de posibilidades de investigación y de uso y de pensar y de producir múltiples productos a partir de ella. Este proyecto se inscribe dentro del gran proyecto de renovación de la red de museos del Oro. Somos 7 museos en el país, el Museo del Oro de Bogotá y 6 museos del Oro regionales. El Museo del Oro de Bogotá lo renovamos totalmente en 2008, un proyecto de muchos años, y en 2010, 2011, iniciamos la renovación de nuestros museos regionales, que fueron creados en los años 80 para descentralizar la labor y los contenidos del museo. Estos 5 museos regionales están en Cartagena, Santa Marta, Armenia, donde están los puntos grandes, Armenia, Cali, Pasto y Leticia. Son museos principalmente arqueológicos dedicados a la época prehispánica de cada región, excepto el Museo Etnográfico de Leticia, que es una colección etnográfica. Así que pasemos y vemos en 2004 inauguramos renovamos nuestro museo en Santa Marta. En 2015, como pueden ver, espérate a ver un segundito. Cada una de estas renovaciones es un reto enorme. Después de llevar 5 renovaciones, pues nuestra conclusión es que no hay un protocolo y una fórmula para hacer museos regionales, que cada uno es distinto y cada uno ofrece posibilidades y posibilidades diferentes. Porque los contextos son muy distintos, los contextos regionales, las poblaciones, las tradiciones culturales, la geografía, los paisajes. Son también distintas las colecciones arqueológicas que tenemos, las investigaciones que se han hecho también, tanto por fuera por arqueólogos como las investigaciones dentro del museo, y los vínculos también con sus públicos son diferentes. Estas renovaciones pues las estamos haciendo dentro de las corrientes, o en lo que está en la antropología y los museos en este momento, de procesos de decolonización, de participación de los públicos, de participación de las comunidades, y cada vez, en cada una de estas renovaciones hemos venido explorando más ese tema de la participación y la co-creación y la colaboración. Y en parte pues este museo, este producto de Luis Fernando es el resultado de esa co-creación de muchas personas en estos proyectos. Entonces, por ejemplo, en el Museo del Oro Tayrona pues tuvimos una participación muy importante de comunidades indígenas de los
de los alrededores. Si quieren pasemos. Este es el museo, la renovación de nuestro museo Leticia, la inauguramos en 2015, también con una participación. Este es un museo totalmente apropiado por las comunidades indígenas amazónicas, y pues hicimos también la renovación con ellos. El Museo del Oro Nariño, que inauguramos en 2016, pues en esta región la diversidad cultural es enorme, no solo hay grupos indígenas, también hay grupos afro, grupos rom. Aquí hubo una exploración con grupos afro para hablar sobre la minería. Y este es el Museo de Cartagena, que lo inauguramos este año, a principios del año. Tal vez el museo que hasta ahora ha tenido más participación de públicos, más co-creación, más investigación, y en el que se inscribe esta obra. A partir de, espérate un segundo, a partir de las investigaciones de públicos o de la participación de públicos que hicimos, surgieron muchos de los temas que hoy están en el museo, presentes en este Museo del Oro Zenú. Y uno de las solicitudes que más nos hicieron en estas indagaciones fue la música, el sonido, que fuera un museo que sonara. Y en gran medida por eso también surge este proyecto de investigación de estas colecciones sonoras de esta región, y pues más adelante pues se vincula Luis Fernando. Y el último museo que renovamos, Cartagena lo abrimos en febrero. En septiembre inauguramos nuestro Museo del Oro Quimbaya. Ya se había abierto el Centro Cultural, se había restaurado la renovación del Centro Cultural el año pasado. Es un edificio precioso de Rogelio Salmona, tal vez algunos lo conozcan. Es un museo, es un lugar que fue comisionado para hacer un parque cultural, es decir, en el que los jardines y las áreas exteriores serían una parte esencial del proyecto. Pues aquí hicimos otra exploración absolutamente novedosa y vanguardista para nosotros, y fue crear un jardín. Creamos un jardín arqueobotánico, un jardín arqueológico con plantas antiguas, y que tiene que ver pues con las investigaciones en esta región, que han demostrado que este es la región del eje cafetero, es uno de los centros más importantes en América y en el mundo de domesticación de plantas, y más antiguo. Entonces pues este es el contexto en el que surge el proyecto de Luis Fernando, en el que a raíz de esta investigación que empezamos a hacer de estos aerófonos, instrumentos de viento de esta región Zenú, o de la región de las llanuras del Caribe y el Bajo Magdalena, pues le cuento al jefe de música, Mauricio Peña, que por acá está, ¿por qué no te unes y vienes y conversamos sobre este proyecto de investigación que estamos empezando? Tú eres el único que sabe de música en la sugerencia cultural, nosotros no tenemos ni idea. Y de una me dijo, comisionemos una obra con esos instrumentos. Y después de, ¿qué? 3, 4 años, no sé cuántos años de exploración y investigación y de trabajo con Luis Fernando entonces se une a la investigación, y este resultado que veremos hoy es en gran medida producto de toda esta colaboración con los investigadores y con el trabajo que ya les contará Lina. Antes de pasar a la historia de Lina, yo quería contarles sobre la colección del museo, sobre también cómo esta exploración sonora tiene que ver con las colecciones del museo. Las colecciones del museo pues son una muy buena muestra de la cultura material prehispánica, sobre todo de sociedades orfebres, de las sociedades que produjeron importantes tradiciones de orfebrería en Colombia. Estos objetos, la mayoría de estos objetos que tenemos en las colecciones del museo, que está centrada básicamente en objetos, principalmente en una colección de orfebrería, estos objetos fueron utilizados sobre todo en
fueron objetos de comunicación, objetos simbólicos con muchos significados y con funciones muy importantes en el mundo ritual, en las representaciones cosmológicas, en las representaciones del poder, de las relaciones sociales. No fueron tantos objetos, solo hay unos pocos objetos dedicados a cuestiones como más domésticas o más utilitarias. Entonces son objetos cargados de sentido y muy ricos en su iconografía, en sus formas, pero en los que la sensorialidad fue esencial en el poder que tuvieron estos objetos para transmitir esas ideas y además en el poder que se les atribuía a los objetos, porque para los sociedades indígenas estos objetos están vivos, tienen poderes, son capaces de actuar sobre la naturaleza, sobre los otros, sobre los dioses, entonces, en estos objetos, los elementos sensoriales, el color, el brillo, la textura, el olor, el sonido, el movimiento, son claves. Y cuando uno empieza a mirar la colección desde esas ópticas, es muy, muy interesante y desde esa perspectiva, empieza a descubrir montones de cosas. Entonces, como pueden ver en esta primera diapositiva, los colores, o sea, el tema del color es clave en estos objetos y se lograron colores a partir tanto del uso de distintas aleaciones como de las mezclas de materiales y aún de las técnicas. Este es un objeto hecho en tumbaga, en una aleación rojiza que se raspa para producir, que se dora y luego se raspa para producir, o sea, dibujan con la técnica, ¿no? Para producir esos diseños. También el brillo, como ven en la siguiente diapositiva, son objetos muy, muy brillantes que reflejan la luz y en gran medida pues para muchos grupos eso es manifestación como de un poder y de un espíritu brillante adentro y de una manifestación como de esa alma y de esa vida del objeto. Otro elemento muy importante es el movimiento. Muchos de nuestros objetos tienen placas y ese movimiento pues hace que refleje la luz en estos objetos brillantes, pero también producen sonido, también chocan entre ellos y producen sonido. Estas piezas de abajo son orejeras, entonces cuando la persona movía la cabeza, pues nosotros la llamamos los calders, porque son los puros calders, porque el efecto de sonido también y de movimiento era muy, muy importante y estamos llenos de los objetos de placas colgantes. Y como ven, pues cada uno de estos objetos tiene brillo, tiene color, Esto es un objeto maravilloso, yo no sé si me estoy extendiendo mucho, pero es que es un objeto móvil en sí mismo. Es un remate de palillo que está construido en varias etapas. Es un paujil, que son de la familia de las gallináceas, y el animalito se mueve. Esto se parece como a unos juguetes de la costa, ¿no? Creo que son hasta como unas azucarinas o algo así, ¿no? Uh-huh. Y el animalito se mueve y se mueve como él coge la comida como las gallinas del piso, ¿no? Es un objeto maravilloso, representa probablemente un paujil, una ave en extinción en Colombia. Y otro elemento muy importante de la sensorialidad es el sonido. Muchos de los objetos de la colección son o instrumentos sonoros para sonar en sí mismos, como esta flauta malagana, o como ese fotuto, que lo que queda es o caracol, trompeta hecha de un caracol, que lo que queda es el recubrimiento, u objetos que, digamos que el sonido, que no eran propiamente instrumentos para producir un sonido, pero que tenían su sonoridad, era parte del significado de la pieza. Entonces, por ejemplo, este es un remate, el ave, es un remate de bastón, un objeto muy simbólico, emblemático, pero adentro del cuerpo él es hueco y tiene un badajo. Cuando se movía el remate, sonaba. Lo mismo los palillos usados para extraer la cal. Estos palillos, ese por ejemplo tenía también badajos y era para sonar. La de arriba es una pequeña orejera de carrete, cuando la persona movía la cabeza también sonaba.
Y esta sensorialidad no solo está en la cerámica, también está en todos los materiales. No solo está en la orfebrería, en los metales, sino también en todos los otros materiales del museo. Y pues aquí tenemos también pues, algunos de estos objetos, por ejemplo la figura de la izquierda es una figura funeraria, una ofrenda funeraria, pero que suena también. Y como ven, pues todos los colores y los brillos que hay ahí. Y esto es para introducir que estos objetos que vamos a ver ahora, sobre los que se hizo una investigación y que están en la colección, pues también están llenos de esa sensorialidad. También están llenos de colores, de formas de animales, pues ellos suenan, o sea, entonces responden como a toda esa riqueza de estos materiales. Uh-huh. Bueno, yo retomo el proyecto del Museo del Oro Zenú. Las renovaciones de este tipo de proyectos siempre implican una curaduría que tenga en cuenta o que convoque las voces de comunidades y gremios de la región, por un lado, pero por otro lado también convocamos profesionales de distintos campos disciplinares que trabajan en conjunto, muchas veces sobre diferentes temas o diferentes materiales, pero el caso que les voy a mostrar hoy es un caso interesante porque lo llamamos como un mismo tipo, o sea, una investigación que tiene diferentes miradas. Y la mirada principal es sobre este tipo de artefactos que son aerófonos cerámicos o instrumentos de viento. Muchos o las personas que conocen las colecciones del Caribe reconocen este tipo de artefactos y saben, por ejemplo, que este tipo de flautas bicónicas tiene un gesto aquí, un doblez en la arcilla que pareciera estar dividiendo un cuerpo entre una cabeza y el cuerpo propio o similar a las agallas de los peces. Las mismas flautas tienen incisos, unos rombos y unos zigzags que parecen también estar emulando las agallas, las escamas, y una serie de aletas modeladas como la aleta dorsal, la adiposa, la caudal y la pélvica, que son muy similares a los grandes migrantes de Colombia que son los bocachicos. Los bocachicos, a ver si se me... Los bocachicos se les llaman los grandes migrantes porque recorren distancias absurdas, tan largas en el río Magdalena como si uno fuera de Cali a Barranquilla, y bueno, por día pueden recorrer hasta 60 kilómetros. Son animales que son evocativos para la región. En el caso de las ocarinas, los animales que más han sido representados o que más fueron representados en esta región fueron las aves. Y sus rasgos no son diagnósticos, digamos, para discernir entre diferentes especies, pero sí lo son para, digamos, describir una serie de gestos y poses. Si ustedes ven, pues hay unas que tienen alas desplegadas, otras que parecen en reposo, y la que ustedes ven ahí que puse en la proa de la lancha es un ave que tiene el pico hincado en el cuerpo, que es una pose propia de las aves cuando están durmiendo. Por eso se dice clavar el pico. Sí, por eso se dice clavar el pico, exacto. Y todo esto lo sabemos porque desde los 70s y a lo largo de la historia del Museo del Oro hemos trabajado con biólogos. En los 70s con Anne Legas, que hizo un ejercicio de reconocimiento e identificación de especies en estos artefactos, y recientemente porque convocamos a Óscar Laverde, que es ornitólogo, especialista en bioacústica y profesor de la Universidad Javeriana. Óscar Laverde estuvo haciendo una revisión también taxonómica, pero no queríamos que esto tuviera un enfoque desde la biología, sino más desde los ciclos de vida de los seres que allí habitan, y entendiendo los seres como no solo los que nosotros creemos se mueven y son orgánicos, sino también, por ejemplo, los sedimentos, el agua, etc. Y gracias a la contribución de Luis Carlos Choperena, pues hicimos un reconocimiento en diferentes colecciones del Caribe de este tipo de instrumentos. Estuvimos visitando el Museo Comunitario de San Jacinto, entre otros, que aquí está el director,
Y luego de este recorrido y de visitar diferentes proyectos arqueológicos, y bueno, y también porque ya lo sabíamos un poco, sabemos que este tipo de artefactos aparecen principalmente en una región que se llama el Bajo Magdalena. El Bajo Magdalena es esta región que comienza desde la Ciénaga de Zapatosa, justo cuando el Magdalena coge hacia el occidente y termina en la costa atlántica. Estos instrumentos particularmente vienen de esta área que aquí ponemos con una línea en rojo, que es todo este curso del Magdalena, pero también de la Serranía de San Jacinto, que popularmente es conocida como los Montes de María. Nosotros los arqueólogos tratamos de entender cuáles son los contextos en los que este tipo de artefactos aparecen, y este es un caso que es una tumba arqueológica que queda cerca de San Jacinto, de un sitio que se llama La Pasión. Gracias a esta tumba sabemos algo que ya veníamos sospechando, y es que este tipo de flautas vienen pareadas, vienen de a dos. Y si ustedes recuerdan, otro instrumento que viene, que es par, que tiene otro par, es las gaitas en los Montes de María, ¿no? Que es un poco una coincidencia. En esta misma tumba aparecen otros instrumentos que le dan sentido como al universo sonoro de estas agrupaciones. Una de ellas es los cascabeles en Tumbaga, esta flauta en hueso y este instrumento que es increíble porque está hecho en hierro. Este instrumento se llama arpa de boca. Para aquellos que no saben, antes del siglo XV el hierro nunca fue usado en América, fue el único continente donde no se desarrolló la reducción de hierro. Esto implica que este contexto es del contacto, y el arpa de boca es un instrumento muy antiguo que se originó en Asia y que suena como si fuera un birimbao. También se encontraron estos sonajeros que ustedes ven aquí, que por la posición anatómica como aparecen en el cuerpo, sabemos que aparecen en los tobillos, y pues cuando algo está en los tobillos y es sonajero, pues es fácil pensar que estaban acompañando una danza, ¿no? Que eran percutivos. Gracias a la contribución de Leonardo Márquez sabemos qué especies se usaron para... Él es arqueomalacólogo. Los arqueomalacólogos hacen análisis de las especies que fueron usadas para la elaboración de artefactos en concha y de las técnicas que se usaron para elaborar dichos artefactos. Entonces, gracias a su contribución sabemos que estas son olivas, que originalmente las olivas lucen como esta ilustración de Valentina Nieto, que se le sacó la mitad, que es la espiral, lo que le llaman la columela, y que fueron perforados para ser unidos en un mismo elemento. Quería mostrarles estos dos casos porque son los únicos casos de aerófonos encontrados en contextos arqueológicos, digamos al occidente del río Magdalena, y que pues afortunadamente es un caso de flautas y otro caso de ocarinas. Aquí quería resaltarles algo. Mucha gente tiene en su imaginario que estas son flautas zenúes, pero esta ocupación prehispánica es una ocupación prehispánica que va del siglo XI al siglo XIX, que es diferente a esa ocupación prehispánica que conocemos como zenúes. Nosotros normalmente evadimos como el uso de etnónimos, pues porque la diversidad es mucho más grande, pero si lo debemos conocer como algo sería como instrumentos malibúes. Y también analizamos huellas de uso. Las huellas de uso son esenciales porque no todos los objetos que fueron enterrados con las personas fueron usados durante la vida de esas personas, ¿no? Y entonces lo que ustedes ven aquí, las huellas en las boquillas, lo que está mostrando es un uso profuso de estos instrumentos en la vida de las personas, seguramente un uso íntimo que fueron interpretados, y también hay una serie de desgastes en los obturadores, en los agujeros, que muestran un arrastre propio producido, por ejemplo, por una persona si es diestro hacia este lado o si es zurdo hacia la izquierda. Finalmente, estos agujeros de reparación, que también son muy típicos y que se encuentran en estas flautas, porque estas flautas se fracturan normalmente entre el tercer y el cuarto agujero. No sé si ustedes han visto cómo se interpreta una gaita. Las gaitas, cuando se hace el tañido, cuando se están tocando los agujeros, siempre hay como un golpe percutivo. Posiblemente esto podría obedecer a eso. Entonces, hasta ahora ya tenemos una descripción, sabemos dónde aparecen, cómo aparecen y cuál es su distribución espacial, pero no sabemos cómo suenan, ¿no?
Por eso convocamos una serie de investigadores, Felipe, Santiago y Camilo Cárdenas, que hicieron desde la perspectiva de la arqueoacústica un perfil sonoro y un sampling de todos los instrumentos que nosotros tenemos de esta región. Es interesante porque esta aproximación lo que muestra es que nosotros conocemos la música afinada según el sistema occidental, que es ese sistema que se acuñó creo que en el siglo XVII, donde de forma artificial se hizo que los semitonos tuvieran distancias equidistantes. Pero el sonido de estos instrumentos suena ajeno a eso porque no obedece a las mismas pautas. Entonces lo que estamos presenciando aquí son unos nuevos tipos de universos sonoros. Antes de esta investigación se decían que eran pentatónicas las flautas porque se tocaba como 4 notas, cada una obturando uno de los agujeros, y la quinta cuando ya no tocamos ninguno. Pero lo que se sabe a partir de esta investigación es que son mucho más complejas que eso, que producen escalas cromáticas mucho más complejas, que pueden producir como hasta 12 armónicos. Yo no sostengo esto delante de ningún músico y si tienen preguntas se las hacen a ellos. Y en síntesis que son sistemas no temperados y pero que son muy complejos. Pero que hay un sistema lo hay, ¿no? Sí, exacto. Y aquí solo conocemos parcialmente una parte de la historia, porque hay una serie de instrumentos que son orgánicos que seguramente se desvanecieron en el registro arqueológico. Entonces, por ejemplo, las cañas con las que hoy en día se hacen las gaitas, o como se conocen en los pueblos, por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, los carrizos, o los calabazos con los que se hacen los maracas, o los calabazos con los que se hacen estos instrumentos hoy en día también, las dushimunas en la Sierra Nevada, pues desaparecen del registro sonoro. Así que nosotros lo que estamos aquí haciendo es una participación de muchas voces que están tratando de caracterizar un universo sonoro que desconocemos o que no quisimos definir como música. Son lenguajes sonoros porque tienen formas específicas de comunicarse, y en el que Luis Fernando Franco entró como compositor a componer una obra que no era traducible en una partitura, pues porque estos sonidos, como les dije, no pueden ser traducibles en partitura, tienen sus mismos sistemas. Él los describe como que si el instrumento mismo fuera una partitura, y que tiene particularidades culturales. Y él habla mucho de un concepto que es los transientes, que es como si entendemos estos sonidos como un lenguaje sonoro, y los lenguajes tienen fonemas, todo lo que suena antes de que suene el sonido es particular de una cultura. Por ejemplo, cuando se está tocando una gaita, antes de producir el tono de la gaita, suena cómo se empieza a soplar, lo que le llaman el ataque. Si uno sopla desde la garganta o si sopla desde detrás de los dientes, produce un sonido de T, Q, G diferente, que es todo aquello que sucede antes de eso. Entonces Luis Fernando ha entendido por 30 años todo esto y compuso una obra maravillosa que hoy escucharán, que es Soplo de Vida. Así que por ahora, mientras, tenemos 2 mini documentales, el primero sobre todo el proceso investigativo. Esta nueva exposición permanente del Museo del Oro Zenú está centrada en la investigación que es posible hacer de las colecciones del Museo del Oro. Es un conjunto de investigaciones que nos ha permitido ver las piezas desde distintas perspectivas, con una gran interdisciplinaridad, y al final lo que permite eso es generar en el visitante una experiencia inmersiva, donde pueda el visitante esconder muchos significados. Lo fundamental dentro del análisis a la colección cerámica del Museo del Oro y concretamente a los instrumentos aerófonos, documentar con mayor suficiencia que este tipo de instrumentos musicales de viento aparecen mucho en regiones como los Montes de María, aparecen también mucho en el Bajo Magdalena y en la Sierra Nevada de Santa Marta. El propósito de esta investigación en un principio es poder entender el perfil sonoro de cada instrumento. Eso quiere decir cuáles son sus capacidades, qué puede tocar, qué sonidos puede generar, cuál es su rango sonoro.
La música occidental está basada en la armonía, que es la estructura de las notas, y en un ritmo muy preciso. Pero no podemos asumir que siempre se interpretaban de esta manera los instrumentos. A partir de eso podemos tomar dos decisiones. Una es aproximándonos a una escala occidental o tratamos de hablar un poco más en términos de la física del sonido. Y a partir de eso tratar de entender un poco su estructura sonora. El ejercicio creativo desarrollado con los instrumentos cerámicos prehispánicos ha sido muy interesante, muy complejo a la vez, pero ha sido maravilloso poder encontrar, lo primero que yo creo que uno se sorprende es poder tener acceso a un sonido que tienen estos instrumentos a pesar de esa edad y de haber estado pues, en contextos también de enterrados, que han sido pues, fundamentalmente, puedan tener una calidad sonora como la que tienen. Eso ha sido para mí una gran sorpresa, saber que estos instrumentos tienen ese potencial. Este caso ha sido particular dentro de los casos que abordamos normalmente en el museo, porque por lo general las piezas que restauramos son para ser exhibidas en vitrinas sin que tengan contacto humano. El hecho de que estos sean instrumentos musicales y que se hayan usado para este proyecto nos puso a nosotros como restauradores en una posición nueva, que es intervenir para que los objetos sean usados. El trabajo con los músicos, que además fue simultáneo al de las restauraciones, también nos hizo estar evaluando eso permanentemente. Ellos iban tocando los instrumentos y nosotros un poco cumpliendo como con la necesidad de ellos como músicos y del instrumento para hacer sonar otra vez. Lo primero que hice, arrancando este proceso de identificación de las especies de fauna representadas en los objetos de colección, fue revisar un montón de material, 1500 objetos entre orfebrería, cerámica, lítico y concha. Lo que hacía era tratar de ver algunas características morfológicas que permitieran una identificación o categorización del objeto en una o dos especies, porque lo que vimos es que en algunos casos hay más de una especie representada en el mismo objeto. Dentro de la cultura material de las sociedades tardías que habitaron este territorio, las flautas son un elemento muy importante, lo cual nos habla de la importancia de la música, de cómo a través de la música participamos en fiestas, en reuniones, celebramos los orígenes del universo. Las flautas de esta tradición cerámica se caracterizan por ser antropomorfas o zoomorfas en forma de humano o en forma de animal. Las que tienen forma de animal son por lo general peces, en los cuales se pueden observar ciertos rasgos con mucho detalle, las aletas, las escamas, y tienen una característica adicional muy interesante y es que tienen unos aditamentos sobre la parte superior. Dentro de esos aditamentos, el animal que más aparece es el caimán. Es un caimán que está en movimiento, con la cola echada hacia un lado, como si estuviera saliendo del agua. Parece recrear una historia. No solo tenemos los instrumentos cerámicos o aerófonos prehispánicos, sino que además tenemos retratados a los músicos o a las personas que interpretaron estos instrumentos. Estas personas están representadas en la orfebrería como remates de bastón, en esta orfebrería tardía de la Serranía de San Jacinto y el Bajo Magdalena. Son interesantes porque son personajes que tienen, además de adornos, tienen tocados de distintos tipos, tienen orejeras semicirculares que nosotros también exhibimos, tienen collares, además de estar, digamos, ricamente vestidos, tienen en sus manos dos instrumentos frecuentemente, uno en su mano derecha, lo que al parecer es una maraca o un sonajero, y en la otra mano tienen como una serie de trompetas
que hoy en día encontramos en las poblaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos instrumentos hoy en día digamos que tienen un espacio especial en las esferas rituales y ceremoniales de estas poblaciones, así que no necesariamente las personas que tienen instrumentos se dedican a producir música, sino por ejemplo en el caso de la Sierra Nevada son mamos que interpretan estos instrumentos en contextos rituales. Ahora, hay otro elemento aquí muy importante, y es que es totalmente orgánico esa configuración de la música, que también se libera un poco como de esos contextos de interpretación de qué es música para Occidente, porque aquí hay otros contextos muy importantes que tienen que ver con su relación con la naturaleza. Es decir, aquí hay cantidad, uno se puede tener aquí vestigios presentes de ese relacionamiento donde la música se debe entender de otra manera distinta y no se puede juzgar, analizar únicamente desde los parámetros occidentales de lo que es música. Realmente tener la oportunidad de hablar con las personas en cada subregión, conocer su conocimiento, la percepción que tienen, sobre todo la relación con el medio, con el entorno, todo el sistema de pensamiento. Además, a mí me ha dado ideas acerca de cómo podemos llevar esto al museo, cómo podemos acercar cada campo también de conocimiento, con actividades, con propuestas para los distintos públicos. Surgen muchas cosas que de pronto uno no dimensionaba, con toda la conexión que tienen la naturaleza, con los cantos de las aves, bueno, los instrumentos, cómo son utilizados, y tener la ocasión también de pensar en llevar a las personas a interactuar con los públicos en Cartagena y también en otras ciudades de la región, me parece profundamente valioso. Ha sido un proyecto que yo llamaría una gran conversación, con un gran mundo afuera, en muchas direcciones, en muchas vías, con muchísimas personas, comunidades, disciplinas, especialidades, saberes, con otros museos. Yo diría que hasta con los paisajes, con los ríos, las montañas, los pájaros. Ha sido un trabajo de co-creación, o sea, todos estos productos que estamos creando para el museo, el nuevo guión, los dispositivos digitales, todo lo que estamos creando, son resultado de este proceso de co-creación. Como todos los buenos proyectos, un proyecto transformador, un proyecto que ha catalizado muchos otros proyectos y sueños, no solo dentro del museo, sino también por fuera del museo. Y también nos ha transformado en la manera como miramos las colecciones, en las perspectivas que le demos a la colección y sobre todo en la manera como nos insertamos en el mundo afuera, cómo nos relacionamos con nuestros públicos, con nuestros aliados y la manera como impactamos también ese mundo. Bueno, no les alcanzamos a presentar el siguiente video, pero este documental creo que es diciente, y si quieren conocer el otro sobre la salida de campo, los invitamos a que lo consulten en nuestro catálogo y demás. Finalmente, quisiera rápidamente decirles que en esto participamos muchas personas, que hicimos unos trabajos de campo maravillosos y que estos documentales fueron producidos, realizados junto a Andrés Velasco. Y bueno, aquí se puede ver en esta lancha solo parte de las conversaciones que tuvimos. No sé si quieres decir algo más. No, como ven es un proyecto muy especial, muy rico, con muchas aristas, muchas perspectivas y bueno, estamos muy felices de tener hoy ya la oportunidad de oír y de ver a Luis Fernando, porque va a ser no solo una experiencia sonora, va a ser también una experiencia visual y bueno, cómo eran estos objetos y estos mundos, ¿no? Si tienen